Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, memoria de San Justino, mártir. El Evangelio nos enseña sobre la autoridad de Jesús. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús. Él ya ha ingresado triunfalmente a la ciudad santa de Jerusalén. También ha purificado el templo, echando a los vendedores, enseñándonos que la casa de Dios es casa de oración. Luego de ello, Jesús se retira a descansar a Betania, y luego nos dice la palabra que en aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Qué impresionante, queridos hermanos. Jesús ha purificado el templo y nadie le dijo nada. Estas autoridades se acercan a él, pero no para cuestionar la obra que ha hecho Jesús. Más bien, ellos le preguntan con qué autoridad ha purificado el templo. Y con ello, queridos hermanos, vemos cómo estos hombres, a que se les ha confiado la palabra de Dios, cuestionan a Jesús, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. En el fondo, están preguntando si Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no cuestionan el hecho de que Jesús haya purificado el templo. De hecho, ellos han debido hacerlo. Pero ante la obra de Jesús, ellos se dan cuenta que Jesús ha realizado uno de los signos del Mesías, y por eso le cuestionan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? También nosotros, queridos hermanos, cuando el Señor va purificando nuestra vida o quiere purificarnos, ¿cuántas veces hemos cuestionado la autoridad de Jesús? ¿Cuántas veces hemos cuestionado la enseñanza de la Iglesia? Por ejemplo, sobre el don de la vida, y diciéndonos cristianos católicos, algunos de nosotros estamos a favor del aborto, de la eutanasia y de otros temas, por ejemplo los de moral sexual. Cuestionamos la enseñanza de Jesús, esa enseñanza que Él ha dejado a su Iglesia. Y por eso, queridos hermanos, hemos de pedir al Señor nos dé la humildad de corazón y la docilidad de espíritu para acoger su enseñanza. Jesús ha purificado el templo porque el templo es casa de Dios, casa de oración. También nosotros por el bautismo somos templo de Dios, somos templo del Espíritu. Y Jesús quiere hacer esta purificación, porque muchas veces hemos profanado nuestro templo. Hemos permitido que se albergue en nuestro corazón odio, rencor, cizaña, envidia, codicia. Y el Señor quiere purificarnos. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, el Mesías, y quiere que en nosotros resida ese clima de oración que nos viene del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos haga dóciles a su Espíritu, que seamos dóciles a su enseñanza, que dejándonos purificar por la palabra de Dios, adornemos el templo de nuestra vida con las virtudes, especialmente la fe, la esperanza y caridad, que crezcamos en esa conciencia de que estamos llamados a habitar en Dios y Dios en nosotros. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que ante la pregunta de estos sumos sacerdotes, letrados y senadores,
Jesús les replicó: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. Jesús no se deja ganar en astucia. Sin embargo, la pregunta que Jesús va a hacer no solamente es astucia, sino es una invitación a la conversión. ¿Por qué? Porque la respuesta a esa pregunta es la misma respuesta a la pregunta de ellos. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Y por eso, queridos hermanos, ¿qué tal mansedumbre de Jesús? Jesús tolera la testadurez de estos hombres y les invita a la conversión. Les da una oportunidad para que ellos reflexionen y reconozcan que su autoridad viene de Dios. Por eso Él les pregunta sobre el bautismo de Juan. ¿Era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Pues sabemos que Juan el Bautista es el precursor del Señor y Él ha sido enviado por Dios a anunciar en el desierto la venida del Mesías. Y por eso el bautismo de Juan, que era un signo de conversión, gozaba de esa autoridad de Dios. Por eso también nosotros, queridos hermanos, aprovechemos esas llamadas del Señor. El Señor siempre nos invita a recapacitar, a que nos convirtamos de corazón, a que acojamos su autoridad, a reconocerle en nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y para esto, queridos hermanos, ¿a cuánto yo hemos de morir? Pues muchas veces priorizamos nuestros propios puntos de vista, incluso si estos son contrarios a la palabra de Dios. Pidamos al Señor nos conceda un espíritu humilde para abrirnos a la conversión, que recapacitemos para dejar de lado nuestros caprichos, nuestra perspectiva mundana sobre las cosas, pues que el Señor nos conceda una sincera conversión para acoger su palabra y ponerla en práctica. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que ellos se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Estos hombres manifiestan cobardía, no se abren a la verdad de Jesús, se ponen más bien a deliberar para ver si su respuesta les conviene o no les conviene. Ellos no se abren a la verdad, sino que deliberan preservando su fama, entercándose en sus ideas. Y por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Aparte de cobardes, mentirosos. ¿Por qué? Porque sí sabían. Ellos estaban también convencidos de que el bautismo de Juan era cosa de Dios, pues ellos no podían negar la estima que el pueblo tenía sobre Juan el Bautista. Ellos sí saben la respuesta, solo que no quieren decirla. Por eso Jesús les replica: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Jesús no dice: pues tampoco yo sé. No, ellos dicen: no sabemos, pero sí saben. Jesús les replica: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Es decir, así como ustedes no me quieren decir, yo tampoco se los voy a decir, porque la respuesta que me den ustedes es la misma respuesta que yo les voy a dar. Pues pidamos al Señor nos conceda ese amor a la verdad. Jesús es la verdad. Que vivamos del juicio de Dios y no del juicio de los hombres. Que estemos siempre abiertos a esa verdad de Dios y que nos confrontemos con ella, para que así podamos vivir como discípulos auténticos, que no seamos como estos sumos sacerdotes letrados y senadores del Evangelio, que traicionan la verdad de Dios por quedar bien con la gente o por miedo a la gente, para preservar su fama o intercarse en su idea. Pues que el Señor nos conceda esta humildad de corazón, apertura a la verdad, para reconocer siempre a Jesús como el enviado de Dios. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque purificas el templo y quieres purificar nuestros corazones. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas docilidad de corazón, que acojamos tu autoridad, porque tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que tenía que venir al mundo. Purifícanos de tu palabra, Jesús, y estirpa de nosotros la soberbia, que no nos quedemos en nuestros pensamientos, que no cuestionemos nunca tu enseñanza, tu autoridad, pues las palabras que tú nos enseñas son espíritu y vida, y nos dan vida eterna. Que tengamos hambre y sed de tu palabra, y nos dejemos purificar por ella. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón dispuesto a la conversión. Danos humildad de corazón para reconocer nuestros errores, nuestros pecados, para no ser testarudos ni tercos, que no nos quedemos en nuestras perspectivas mundanas, sino que nos abramos a tu palabra, que acojamos ese llamado a la conversión, para que así podamos reconocer que tu autoridad es cosa de Dios, porque tú eres su Hijo amado, el enviado.
que con tu pasión y tu cruz nos llevas a la gloria de la resurrección. Concédenos, pues, Jesús, un espíritu de conversión sincera para acoger tu palabra y dejarnos salvar por ella. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas autenticidad de corazón, que seamos discípulos sinceros, que seamos discípulos íntegros, que no andemos con dobleces, que no busquemos contentarnos con el mundo, sino que siempre acojamos tu verdad y que acogiéndote a ti como verdad nuestra, podamos manifestarle en el mundo, compartir la verdad, ser esos cooperadores de la verdad, esos cooperadores tuyos, para que la verdad del Evangelio de la fe toque el corazón de muchos hermanos. No permitas que la soberbia nos vuelva ciegos, Jesús, que siendo humildes de corazón, reconozcamos tu verdad, porque tú eres el Hijo de Dios. Ayúdanos, Jesús, a ser auténticos discípulos, para que sea tu verdad la que transforme el corazón de los demás. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.